Buenas tardes, hablábamos ayer de las tormentas y de toda una serie de prácticas que viene realizando el hombre para sentirse a salvo del evidente riesgo que este fenómeno atmosférico supone para su integridad física, para su economía, para su población, para los suyos. La Iglesia, con mucho tiempo, ha tratado de depurar el espíritu del hombre que confiaba en toda una suerte de remedios que proceden de la noche de los tiempos y de un imaginario mítico, y ha optado por proponerle la confianza en Dios. Confianza en Dios. Corazón de Jesús, en ti confío. ¿Cuántas veces esta ejaculatoria no ha sido oída? Pues bien, al corazón de Jesús vamos a dedicar el espacio de hoy. Hoy hablamos de el corazón de Jesús en España. La imagen y devoción del Sagrado Corazón de Jesús forma parte de todo un proceso de construcción social. El corazón para la Iglesia siempre ha sido símbolo de amor humano. Está identificado como la sede de las facultades espirituales, de los sentimientos y en particular del amor. Y también es la sede de la voluntad, de la libre opción por el bien o por el mal. En síntesis, el mundo emocional y pasional se encierra en el corazón. ¿Cómo iba la Iglesia a ser ajena a la contemplación del corazón de Cristo? El altar mismo, la zona más sagrada del templo, representa eso, el corazón de Cristo, el punto central a partir del cual irradian todos los componentes, tanto arquitecturales de la Iglesia como espirituales. Esta posición central del altar, en el lugar mismo del corazón, es el que determina toda una cosmovisión, la cosmovisión cristiana, su función en la vida espiritual del individuo. Pues bien, el catolicismo construyó, pues, una espiritualidad ligada específicamente al corazón. Ahora bien, los precedentes a la devoción al corazón de Jesús hay que buscarlos, en primer lugar, en la veneración de las 5 llagas, y en especial en la veneración de la llaga del costado, aquellas que sufrió el Señor una vez crucificado en el Gólgota. Desde fines del siglo XIII, en el occidente medieval, se produjeron importantes cambios motivados en buena parte por las órdenes mendicantes, en cuyos miembros surgió la necesidad de reformar la Iglesia volviendo a las prácticas de los primeros cristianos. Ese núcleo central de espiritualidad que practicaron las nuevas órdenes se llamó cristocentrismo, un movimiento que estaba encaminado a dirigir la piedad hacia la humanidad de Jesús, hacia la segunda persona de la Trinidad, y en este sentido se optó por expandir la devoción de las iglesias y monasterios, trasladarla a la devoción individual, a las calles, a las casas. La vida monástica se dice que invadió las casas, invadió las calles, porque la cultura de la oración se difundió en la vida cotidiana de los fieles cristianos. Aparecieron los rituales religiosos, la cruz se transformó en crucifijo, presentó en adelante la figura
de Cristo, la figura del Hijo, y se trataba de favorecer la contemplación de la humanidad de Cristo. Surge pues la Imago Pietatis, es decir, la producción de imágenes especiales para acompañar la oración de los fieles. Se puede decir que en la actividad mística y ascética que se desarrolló intensamente en los monasterios, la piedad se había centrado en 4 devociones: las 5 llagas, las insignias de la pasión, el santo nombre de Jesús y, finalmente, el propio corazón de Jesús. Las primeras referencias literarias relacionadas con la herida del costado de Cristo en su corazón aparecen en San Bernardo. Pero fue también un elemento determinante en mantener ese culto a la humanidad del Señor y esa mirada en el corazón, el hecho de que en el año 1492, como dijimos hace unos espacios, el sultán Bayaceto regalase al Papa Inocencio VIII la Santa Lanza. A partir de entonces, la abertura del costado se relaciona con la del corazón, porque se muestra iconográficamente el corazón punzado por la lanza que la cristiandad acababa de recibir como presente. Estas devociones, centradas todas ellas, repetimos, en la humanidad de Cristo, como un intento por parte de las órdenes religiosas, en particular las mendicantes, un intento de vuelta, decíamos, a la religiosidad, a las prácticas de los primeros cristianos, se mantendrán indeleblemente en los siglos posteriores. La devoción al corazón de Jesús hallará un fuerte aldabonazo por medio de la orden jesuita. La Reforma había cuestionado en cierto sentido muchas de las prácticas de la vida católica y entendió la orden jesuita que era el momento de renovar la vida cristiana. ¿Cómo? Pues estimulando al hombre para acercarse a Dios, para llegar a una espiritualidad más activa que la que se había tenido hasta el momento. La Compañía de Jesús, en un afán por restablecer las bases doctrinales de la Iglesia, tan afectadas en ese momento en que habían sufrido el varapalo de las doctrinas reformistas, diseñó todo un programa de renovación espiritual que consistía en dirigir sus enseñanzas tanto a seglares como a religiosos y a fomentar la práctica devocional centrada en las imágenes de Cristo y de María, y en particular a los Sagrados Corazones, que ya encuentran una afinidad profunda con el proyecto ignaciano. Pues bien, dicho esto, en términos generales, se establece a partir de ese momento con mayor precisión todo el sentido teológico de la devoción al corazón de Jesús, y va a ser de la mano fundamentalmente de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. El culto al Sagrado Corazón goza en España de una sólida tradición. Sus orígenes como devoción de carácter público se remontan al año 1700
1933 y están ligados a la figura del jesuita Bernardo Hoyos, el principal impulsor de las misiones, que eran intensivas campañas de propaganda con objeto de revitalizar la vida espiritual de la población por todo el territorio nacional. El padre Hoyos había sido el gran depositario de la gran promesa que indeleblemente acabaría vinculando al Sagrado Corazón con nuestro país, con España. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes, le dijo el Señor. Durante todo el siglo XVIII y siempre de la mano de la Compañía de Jesús, se pusieron en marcha en toda España diversas iniciativas encaminadas a extender y afirmar la devoción al Sagrado Corazón. De inmediato se sumó la corona a esta invitación. Ello no extraña porque en 1727 el primer Borbón, Felipe V, con escasa fortuna, había solicitado al Papa Benedicto XIII ciertos privilegios para el desarrollo y el engrandecimiento del culto al Sagrado Corazón en su reino. El círculo de jesuitas más próximo al padre Hoyos se encargó de llevar el mensaje a la corte, la gran promesa, y fue de inmediato estupendamente acogido por príncipes, nobles, cortesanos, de manera que en 1737 ya se pudo fundar la primera asociación de fieles especialmente sensibles a esta nueva piedad, a esta nueva devoción, la del Sagrado Corazón de Jesús. Y a imagen de esta asociación surgieron numerosas congregaciones devotas constituidas en todo el país. Tal fue el éxito que en 1765 el propio Papa Clemente XIII aprobó oficialmente el movimiento. Pero su definitiva consagración no llegaría hasta el siglo XIX. El siglo XIX se ha llamado el siglo del Sagrado Corazón de Jesús. Bien pronto, el rey Fernando VII obtuvo de Roma autorización para celebrar su fiesta, la del Sagrado Corazón, en todos los territorios, en todos los estados de la corona española, así como la potestad para fundar una cofradía en su honor y toda otra serie de privilegios que no contribuyeron sino al resurgimiento del culto, superando así el bache que se había producido con ocasión de la expulsión de la Compañía de Jesús de sus reinos. Varias estampas dan fe de este momento álgido, de este impulso propiciado por los monarcas. Hay incluso una de estas estampas que lleva toda una serie de versillos, de ripios, firmados por la propia reina María Josefa Amalia. El caso es que la figura del Sagrado Corazón estaba puesta pues bajo la tutela del rey y de su entorno más inmediato como cuestión personal. En los años centrales del siglo XIX, la devoción fue promovida ya de manera entusiasta por el Vaticano y sobre todo por un gran papa, por Pío IX, que recibió el sobrenombre de Papa del Sagrado Corazón. En 1846, justo cuando iniciaba su pontificado, el Papa aprueba la creación del apostolado de la oración, que fue
fundado en Francia por el jesuita Henri Gamier y que se erigía en el principal núcleo impulsor de la corriente que propugnaba y promovía el advenimiento del reino de Dios al mundo. A su meteórico triunfo contribuyó en buena medida la publicación periódica El Mensajero del Sagrado Corazón, órgano de difusión de la devoción al corazón de Jesús, posteriormente denominado sencillamente El Mensajero. En medio del creciente laicismo de la sociedad en Europa, este pontífice egregio, Pío IX, instituyó en 1856 la celebración festiva del Sagrado Corazón de Jesús con carácter universal, en toda la Iglesia universal. Y en 1875 promulgó la consagración definitiva de la Iglesia al Sacratísimo Corazón. En España estas iniciativas encajaron con gran comodidad en la sociedad, porque el catolicismo no solo se había afianzado en sus posiciones, merced al concordato firmado con la Santa Sede en 1851, sino que además se mostraba cada vez más politizado. Así, la devoción al Sagrado Corazón se vio sometida a interesadas manipulaciones, poniéndose al servicio de determinadas facciones que sostuvieron una incesante lucha de poder entre ellas, una rivalidad y una pelea a lo largo de toda la centuria, y en este sentido es de señalar el caso de los carlistas, que hicieron acopio de la imagen del Sagrado Corazón para su causa. Las actividades de la cúpula de la Iglesia fueron aplaudidas cuando, al finalizar el siglo XIX, pese a la oposición por parte de los sectores liberales, la capa social se puso de parte de las declaraciones y de la actividad de la Iglesia. En 1899, León XIII proclama la consagración del mundo al Sagrado Corazón. Lo hace en la encíclica Annum Sacrum. En el mismo año, en 1899, la Congregación de Ritos aprueba también las letanías del Sagrado Corazón. Y si no bastara con todo esto, hay que decir que, como réplica a las celebraciones del centenario de la Revolución Francesa, surge toda una corriente que impulsaba la consagración de las naciones, de las familias, de los hogares, de todo tipo de entidades al Sagrado Corazón. Y como la intención de esta política en definitiva no era otra, sino hacer pública y permanente confesión, es entonces cuando adquieren forma definitiva dos objetos que encarnan la devoción al Sagrado Corazón. Me estoy refiriendo a los detentes y a las placas de las puertas, o a los escudos que se decían. Las placas de las puertas fueron el origen último de todo un sinfín de disturbios que
prendieron por todo el país cuando se acababa el siglo. Las placas habían pasado a ser el símbolo en torno al cual lucharon los adversarios de la Iglesia. Cuando las autoridades de Castellón decidieron retirar las placas que los feligreses tenían como declaración pública de su devoción al Sagrado Corazón en sus puertas, se produjo una protesta recordable. Numerosísimos manifestantes por parte de la feligresía se citaron con anticlericales beligerantes y se formó en Castellón toda una contienda desagradablemente violenta. A estos desórdenes de Castellón, que se propagarían después por otras ciudades, tuvo que salir Silvela y su gobierno al poner orden. ¿Cuál fue? Pues una situación de compromiso, una petición de cordura por ambas partes. Se defendió claramente el derecho de los católicos a colocar en sus puertas la imagen del Sagrado Corazón, la placa, y se recomendó a las autoridades eclesiásticas prudencia para que el fuego se sofocara por sí mismo. Pese a lo crispado de este ambiente, la repercusión de la encíclica Annum Sacrum fue evidente e inmediata, y en 1900 se concibió ya la idea de erigir con carácter nacional un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Tardarían 2 décadas hasta que se hiciera realidad. Sin embargo, no fueron baldías, no fue tiempo desaprovechado, porque se emplearon todos esos años hasta la inauguración del monumento en abonar el terreno. En 1911 tuvo lugar la consagración oficial de España al Sagrado Corazón y se colocó 5 años más tarde la primera piedra del conjunto del Cerro de los Ángeles. En un emplazamiento emblemático de nuestra nación, precisamente el centro geográfico de la misma, se levantó un altar, símbolo de la intronización del corazón de Jesús en España. Sectores muy influyentes de la sociedad española acogieron con verdadero entusiasmo la idea, y además esta idea iba a ser financiada mediante suscripción pública. Todas las capas sociales participaron en esta suscripción para erigir un monumento nacional al Sagrado Corazón de Jesús, para entronizarle. Desde colegios, centros oficiales, comunidades religiosas, colectivos laborales, asociaciones piadosas, particulares, toda España, y no solo España, sino también las antiguas colonias, coadyuvaron a este homenaje al Sagrado Corazón de Jesús. El 30 de junio de 1919 quedó oficialmente consagrado el lugar. Y como eco de este gesto, los años siguientes se produjo una auténtica fiebre en levantar a lo largo y ancho de todo el país monumentos similares en las grandes ciudades.
me está viniendo a la memoria, pues eso, tantos monumentos al Sagrado Corazón como hemos visto en Palencia, el de Vittorio Macho, el de Medinaceli, el de Murcia, tantísimos. Hay una fiebre auténtica por homenajear al Sagrado Corazón, al cual se había consagrado España en 1911. Se trata de una suerte de colonización del territorio que alcanzó su punto culminante en 1930. En 1930 se inició la construcción de dos templos emblemáticos dedicados al Sagrado Corazón. Por un lado, el Templo Nacional Expiatorio del Tibidabo, en Barcelona, y por otro lado, la Basílica de la Gran Promesa, en Valladolid. El modelo a seguir por estos grandiosos proyectos para estos templos fue el de la parisina Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, levantada tras los desastres de 1870 y también conocida como Basílica del Voto Nacional. Pues bien, los tres grandes santuarios españoles al Sagrado Corazón, desgraciadamente, quedarían afectados por la guerra civil. El del Cerro de los Ángeles quedó destruido en su totalidad. Me duele, no he querido insertar la foto del fusilamiento del Sagrado Corazón. El templo del Tibidabo quedó muy seriamente dañado también. La Basílica de la Gran Promesa no se pudo inaugurar oficialmente hasta 1941. Más señal de contradicción que nunca la imagen de Jesucristo. Habría de ser, pasada la contienda, restaurada, lo que vino a suponer una renovación absoluta de su culto. Toda una oleada de necesarias restauraciones alentadas por el nacionalcatolicismo se produjo, comenzando, claro está, por la del arrasado Cerro de los Ángeles, donde llegó a ser vilipendiado el monumento antes que destruido. En España, durante los años 40 y 50, se restauraron los monumentos afectados en relación con el Sagrado Corazón durante la contienda. Y la reinauguración del monumento al Sagrado Corazón de Getafe en el Cerro de los Ángeles se llevó a cabo en 1965. Era el más señero testimonio material de la íntima y particular identificación que se había establecido entre el Sagrado Corazón y España. Dicho esto, vamos a hacer alguna referencia iconográfica. La devoción al Sagrado Corazón, hay que decir que no ha tenido ninguna obra de arte de primer orden que se pueda significar. Y ello quizás sea debido a que el Sagrado Corazón se puso en un primer momento y desde el principio en relación con la piedad individualizada y humanizada, tan propia, por otro lado, del siglo XIX, mientras que otras devociones, como la Inmaculada Concepción, tan arraigada en nuestra nación, está estrechamente vinculada a un dogma. Esta sí fue objeto de representaciones plásticas espléndidas. ¿Por qué? Pues por encargo de las órdenes religiosas
fundamentalmente. El Sagrado Corazón, en cambio, tenía ese carácter individual, cotidiano, casero, que le impidió tener este despliegue en el arte. Entró en el repertorio de la iconografía en la segunda mitad del siglo XVIII, coincidiendo precisamente con la promulgación con la aprobación del culto que sancionó Clemente XIII en 1765. Y es en ese año cuando Pompeo Batoni, entre 1765 y 1767, pinta para el Gesù de Roma un óleo titulado El Sagrado Corazón de Jesús. A este mismo pintor le encargaría la reina portuguesa otro lienzo en 1780, y era este segundo lienzo para la Basílica de la Estrella de Lisboa, alegoría universal del Sagrado Corazón de Jesús. Se titula este segundo lienzo, con el que se inicia toda una iconografía de el Sagrado Corazón. Sirvió de inspiración a multitud de estampas durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Y en base a estos dos cuadros, numerosos objetos de devoción relacionados con el Sagrado Corazón de Jesús aparecieron, en principio destinados a implantar su culto. Se incorporó su imagen al reverso de multitud de medallas de temática mariana, a multitud de cromolitografías, benditeras, en las aleluyas de los santos. Hay una proliferación de la representación del Sagrado Corazón en toda una serie de objetos, distinto de otra serie de objetos a los que nos vamos a referir a continuación y que tienen ya un cierto carácter teológico. Nos estamos refiriendo en esta segunda categoría a los detentes, los escapularios y las placas o escudos. El detente. El detente es un protector sagrado que suponía el fin de toda una serie de objetos que desde la Edad Media el hombre había utilizado para uso católico como auténtico preservativo, como protector, con la autorización más o menos explícita de Roma. Su plena difusión, la del detente en España, se produce a finales del siglo XIX. Es un objeto que materializa mejor que ningún otro la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y se hace esta difusión bajo los auspicios de Pío IX, el Papa del Sagrado Corazón. Se dice que asolaba en el año 1720 la peste a Marsella, cuando una santa religiosa del monasterio de la Visitación de esta ciudad supo por revelación que la mejor protección era llevar sobre el pecho la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con la inscripción detente, el corazón de Jesús está conmigo. Superada la crisis sanitaria que supuso esa peste, su eficacia había sido comprobada y el detente quedó como devoción privada. Devoción privada hasta que, con ocasión de la cólera que asoló a Amiens en 1865, volvió a desplegarse como maravilla prodigiosa.
mostrando sus públicos beneficios. En la guerra entre Francia y Prusia se dice que las mujeres francesas procuraron a los soldados franceses detentes como protectores de las balas prusianas, y se dice también que su efecto tuvo en la contienda. Pío IX, en una ocasión, con objeto de que una señora piadosa le presentase su detente, dicen que exclamó de inmediato: esto es cosa del cielo, esto es cosa del cielo, y lo bendijo. Lo bendijo y extendió esa bendición a todos los detentes que existieran, que participaran de la misma imagen que aquel que se le mostrara. Pues bien, al poco de este suceso, de este episodio, el propio Pío IX se dirigió con un par de estos escudos o escapularios, llamados detentes, se dirigió a un monasterio de religiosas y les encomendó que hicieran muchísimos para extender a su través la devoción al Sagrado Corazón. Los materiales utilizados, pues, originalmente eran de lana blanca, después se pasó a papel. Su forma más generalizada, la oval, pero los había también de forma romboidal, los había de forma cuadrada, de forma circular, los había con el borde liso, ondulado, con el borde en dientes de sierra. En cuanto a la figura, pues podía ser bordada, podía ser pintada, bordada en seda o pintada en tela. Había gran variedad. Y en España su uso coincidió con dos momentos de especial esplendor. Conoció dos momentos desgraciadamente bélicos, en los que su difusión sería superlativa: la Tercera Guerra Carlista y la Guerra Civil. El detente acabó identificando a uno de los bandos contendientes en ambas guerras. En la Tercera Guerra Carlista, el bando carlista, y en la última Guerra Civil, al bando nacional. Otro objeto al que nos referíamos con un contenido teológico: el escapulario. El escapulario era una insignia vinculada hasta entonces a la Virgen del Carmen y por extensión a otras advocaciones marianas e incluso a otros santos. Pero el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús está en relación directa con el apostolado de la oración aprobado en el año 1846 por el Papa Pío IX. Su visa, sin embargo, no se configuraría hasta 1877. Es, por tanto, posterior al detente y consiste en la imagen del corazón de Jesús pintada o litografiada o bordada sobre tela, eso sí, con una inscripción: venga a nosotros tu reino. A diferencia del detente, el corazón de Jesús es siempre exterior, porque es un signo para propagar la devoción al Sagrado Corazón. El detente era un medio protector que podía estar en el interior de las vestimentas o en contacto directo con el propio pecho.
El tercer de los objetos, los escudos, las placas de las puertas, de las fachadas. Con motivo de la consagración del siglo XX a Jesucristo, Dios y hombre verdadero y Rey de los siglos, surge la feliz idea de fijar ostensiblemente en las fachadas de las casas un escudo del corazón de Jesús. Este escudo, esta placa, significaría, por un lado, la consagración pública de los moradores de esas casas al corazón de Jesús, y por otro lado, la proclamación de su reinado social. Nunca antes, en la larga historia del catolicismo, se habían utilizado elementos similares ni en la forma, ni en el mensaje, ni en el lugar de colocación y, por supuesto, ni en el número, en la cantidad semejante de placas que se colocaron para ser vistas, para declarar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Estas placas podían estar ser de fundición en bronce o con aleaciones bañadas, podrían ser placas esmaltadas sobre hierro, podían ser placas litografiadas sobre hojalata, las había también placas de cerámica turolense en muchas zonas del Maestrazgo, las había también de cerámica toledana en un sector amplio de la meseta. Al pie de la imagen del corazón de Jesús ha de figurar en estas placas la doble promesa. Por un lado, bendeciré las casas en las que la imagen de mi corazón sea expuesto, y por otro lado, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Tuvieron gran importancia, un segundo periodo álgido de gran difusión, las placas al Sagrado Corazón en las puertas de las casas, en las fachadas propiamente dichas, con ocasión de la reinauguración del Cerro de los Ángeles en el año 1969. Entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, a modo de conclusión, hay que decir que la devoción al Sagrado Corazón se consagró como específica de la idiosincrasia religiosa española. Se había hecho realidad así la gran promesa proclamada por Bernardo de Hoyos: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. A imagen de ese corazón queremos hacer el nuestro. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos, por lo pronto acudiendo a nuestra cita. Os quiero mucho.